Hoy temprano, Dios me habló muy temprano, antes que la perra me despierte. Hoy le gané, yo estaba despierto antes que la perra me despierte. Entonces cuando empezó a hacer ruidito, yo ya la miré y dije, ¿qué querés? Le dije. Entonces ya me levanté, ya bajé. Y el Señor me dijo una palabra que me parece que es una constante entre la relación entre Dios y nosotros, que es la palabra interacción. Y la interacción, yo inmediatamente ahí la llevé a lo que tal vez es una de las cosas que más me gustan, relacionado a la iglesia, por supuesto, pero también fuera de la iglesia, que es la comunicación. O sea, siempre me gustó y me sigue gustando lo que es la relación entre personas, los medios. Hubo una época en la radio, en esas épocas de oro de la radiofonía argentina, donde lo que prevaleciera, por ejemplo, el radioteatro, y muchos actores famosos empezaron ahí, nacieron a través del teatro en la radio. En esa época estaba prohibido que los programas tuvieran algún tipo de relación con la gente. Cuando empezó a popularizarse el teléfono, prohibido provocar algo que hiciera un intercambio con la gente del otro lado. No sé por qué, no sé cuál era la razón, pero mire cómo cambió los tiempos, ¿no? Desde allá para acá se dio vuelta totalmente, 180 grados a cambiar la manera de relacionarnos. Allá por los 80, no sé exactamente cuánto, pero sí 80 y piquito por ahí, en los primeros años, apareció una tal Susana Jiménez que empezó con el "Hola Susana, te estamos llamando", y a partir de ahí, no sé si fue la pionera, pero a partir de ahí ya empezó permanentemente y constantemente. Me acuerdo que se colapsaban los teléfonos, uno quería llamar al canal porque había guita de por medio, y había épocas en que era mucha plata. Había épocas en las que te regalaba un departamento, creo, me parece. Bueno, era más que tentador. Entonces eso provocó, más allá de los curros que hubo alrededor, al margen de eso provocó que en ese horario las líneas se colapsaban. Me acuerdo que una vez hubo una resolución donde tenía que hacer por tandas los llamados, porque si no, la gente no podía comunicarse en ningún lado. Bueno, ¿qué digo? ¿Se acuerda cuando quería mandar un mensajito de texto en Navidad y no salía? Qué época, ¿no? Y no hace tanto tampoco. No sé, pero acá a la vuelta de la esquina. Empezaba ahí, no salía nunca, todos colapsados. ¿Quiere otra? Ya que Joel hizo cosas viejas. ¿Se acuerdan? Estos ya no muchos se van a acordar, pero cuando acortábamos las palabras en los mensajes para que salga solamente un mensaje, porque si no te cobraba 2 mensajes. Los mensajes se pagaban, ¿eh? No existía eso ¿cómo es? Tarifa plana y todo lo demás, no existía eso. Te cobraban por mensaje, los planes venían con una cantidad de mensajes. Entonces, si ponías un acento, eso eran 2 caracteres, no, ya palabras sin acento. Entonces ahí aparecieron los KE, los Q, ahí apareció para simplemente espíritu de temor, no, espíritu de rata, para poder pagar menos la tarifa telefónica. Pero eso cambió tanto, digo, hasta el día de hoy, donde todo depende de la interacción. Todos los programas de radio, todos los canales de televisión, los programas de televisión, y ni que hablar lo que es streaming. El streaming yo creo que vive prácticamente de la interacción con el que está del otro lado. Cuando en pandemia tuvimos que meternos arriba de esa lancha tan incómoda y empezar a hacer los vivos, que siempre digo que laburamos más en esa época que lo que veníamos trabajando, porque empezamos a hacer transmisiones todos los días, más que las reuniones que teníamos, a inventar reuniones, a inventar transmisiones para, como decía en aquel momento, mantener en alto el ánimo de la gente. Y la manera en que, en lo particular, yo, así como funciono yo, ¿no? Tenía pastores amigos en aquel momento que grababan su prédica como si fuera el culto, con toda la edición, con la corrección de errores, qué sé yo, con toda la ambientación, púlpito grababan y después salía, entonces al horario de culto salía el video pregrabado de la reunión. Yo no sirvo para eso. Si yo no tengo problema en hablarle a una cámara o hablarle a un micrófono, pero si tengo que estar hablando a una cámara donde no hay nadie del otro lado, me siento más estúpido, entonces ya no funciona, ya me equivoco, no hay caso. No va. Entonces yo lo hacía interactuando con la gente, provocando a hablar con cada uno. Había un bloque en el programa, si se acuerdan, donde cuando hacíamos los vivos de las reuniones, después de la alabanza, donde nos dedicamos a saludarnos. Entonces, al que saludaba, si no, al que saludaba, entonces lo nombrábamos, aparecía el nombre en pantalla y hacíamos con ese ida y vuelta permanente, interactuando con el otro.
Creo que es parte natural de la vida, es parte de las relaciones personales o interpersonales. Somos seres sociales. Un conflicto de la cuarentena fue eso, cuando pretendían que nos quedáramos encerrados. Entonces necesitamos un poco del otro, relacionarnos con el otro, charlar con el otro, hacer ese famoso ida y vuelta. Ese vamos a tomar unos mates donde capaz que lo que menos tomás son mates, ese vamos a tomar un café donde el café capaz que se enfría, ese ida y vuelta con el otro ahí, de generar un vínculo, un diálogo, de conocer a la otra persona, ¿no? Me parece que las relaciones personales están fundamentadas en eso, en el diálogo, en la conversación, en el ida y vuelta, en el hablar. Hay parejas, a veces se ven más que nada en los noviazgos, donde uno de ellos se cree que es la estrella de Hollywood y el otro tiene que ser su espectador, su adorador, y solamente escuchar y decir que sí a todo lo que dice o hace la persona. Eso no es una relación, eso está destinado al fracaso. Las relaciones matrimoniales, la intimidad matrimonial es una interacción. Es una interacción donde cada uno tiene su parte, donde cada uno ocupa su lugar en esa interacción mutua. Y si no hay interacción, escúcheme, si no hay interacción, es violación. O sea, que la interacción, el estar de acuerdo, el ser parte, el conversar, el ida y vuelta, es parte natural. Estamos creados de esa manera, para poder generar un vínculo entre nosotros y a partir nuestro con el resto tal vez de la humanidad y el resto de la creación. Esta interacción, que ya que digo creación, a eso voy, es parte natural en la vida silvestre. Cuando usted ve los animales, en general toda la vida silvestre, la interacción es algo normal. Ocurre entre los animales y a veces entre animales y plantas una interacción constante, algo que se llama simbiosis. La simbiosis es cuando hay una colaboración entre las partes, donde uno trabaja para el otro trabaja para el otro, ambos se benefician y ambos van haciendo una sola tarea. Eso es interacción. Yo hago algo que a vos te favorece y recibo a cambio algo que a mí me favorece. En definitiva, es el mismo principio de siembra y cosecha del cual siempre hablamos y que es parte vital y eje del Evangelio también. Dijo el Señor, es más bienaventurado dar que recibir. Dijo el apóstol Pablo, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. O sea, siembra y cosecha está así, interacción. Es lo mismo, es hacer, recibir, ir, venir. Es esa famosa tercera ley de Newton, que toda fuerza recibe una fuerza en contrario. O sea, es lo mismo. La vida, el mundo, el universo, la física, todo tiene que ver con la siembra y la cosecha, tiene que ver con la interacción. Si alguna vez escuchó, si estudió, si recuerda de la escuela cómo eran los métodos de polinización, por ejemplo, ¿por qué se mete la abeja dentro de la flor? ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? ¿Por qué le gusta comer o juntar lo que está dentro de la flor, que es el polen? ¿Qué hace con ese polen? ¿A quién le beneficia? Es una interacción, es una simbiosis. Se mete la oveja adentro, en realidad va a consumir del néctar, no del polen. El polen se le mezcla, se le mete en las patas, sale de ahí, cuando se la chupó toda la flor no quedó nada, va y se mete en otra. Y cuando se mete en la otra, lo que hizo es largar ese polen que tiene pegado en las patas, intencional, accidental, lo que sea, y ahí se produce la fecundación, polinización, la reproducción de las especies. Es increíble. Bueno, Dios es maravilloso hasta para ese detalle, para provocar eso. O las hormigas. Las hormigas son unas vivas bárbaras, las hormigas. ¿Vio cuando las hormigas le destruyen el limonero o el rosal o le morfan todo así, que de golpe? Me acuerdo de una vez, habíamos puesto un árbol nuevo en casa, que hoy es un monstruo gigante, y en el primer año nomás había empezado a crecer y de golpe, de la noche a la mañana, a la mañana estaba totalmente pelado. Totalmente, completamente pelado. ¿Qué laburo que han hecho? Se lo comieron todo en una noche. ¿Por qué las hormigas se cortan el pedacito de hoja y se la llevan? ¿Por qué come hoja? ¿Usted sabe por qué la hormiga come hoja? ¿Qué le encuentra? ¿Es vegetariana también la hormiga? No, lo que hace, que bicharraco inteligente, ¿no? Y también es simbiosis, también es interacción. Lo que hace con esa hojita que se lleva a su hormiguero y que mete adentro, lo que hace es trabajar para que se pudra, hace que se descomponga la hojita ahí. Entonces sobre esa hojita que está descompuesta empieza a aparecer un hongo, en realidad empieza a crecer sobre la hoja, y ese hongo alimenta
a unos pulgones, que son esos bichitos blancos que a veces se encuentran en la parte de atrás de las hojas limonero, alimenta a los pulgones que están adentro, que comen a ese hongo, y en devolución de ese hongo, ese pulgoncito larga como una leche dulce, una melaza, que eso es lo que come la hormiga. Vos mirá toda la vuelta que da para llegar a lo que quiere. O sea, les digo más, la hormiga es tan sinvergüenza que hasta ordeña al pulgón. Con las patas no sé qué le hacen la panza para que largue la melaza. Todo ese laburito, le da de comer, le prepara la cama, le hace todo para poder tener lo suyo. Interacción, siembra y cosecha. Me voy al reino animal. ¿Cuántos vieron la película Nemo? La medida que no vieron Nemo. ¿Que la generación nueva no ve Nemo? ¿Es demasiado infantil para...? ¿Ustedes están demasiado Avengers nada más? ¿No, Nemo? Pobre Nemo con la pobre Doris, la que tenía problema de memoria de corto plazo. Y cuando lo único que memorizaba Nemo era la dirección donde estaba el dentista, que nadie siempre se lo sabía de memoria. Calle, ¿cómo era? No era Sherman. ¿Sherman? ¿Ah, sí? ¿Cuánto? No sabemos. Bueno, en esa película está el famoso pez payaso, que es ese el naranjita con bandas. ¿Recuerda una escena donde era muy asustadizo el pez y se escondía ¿a dónde? En una anémona, que es esa, bueno, no sé si es planta o animal, ahí fallo en esa, que tiene todo como unos pelos así gruesos, se metía adentro escondiéndose de los predadores. Ahora, cuando se metía adentro, lo que hacía al mismo tiempo era comerse los honguitos que estaban entre esas ramitas, y por lo tanto le beneficiaba a la anémona, la cual estaba protegiendo a él de ser comido por un depredador. Siembra y cosecha. ¿Quiere otra más? Un poquito más asquerosa, esa más linda, esa es la que me gustan a mí. La que uno hace, esa cara. Capaz que lo vio en alguna foto, algún video, puede ser. Esos pajaritos, no recuerdo qué especie es, que se le meten adentro de la boca a los cocodrilos o a los hipopótamos y le empiezan a limpiar los dientes y le comen todos los restos de comida, o sea, restos de los bichos que se comieron. Y que están todo acumulados, que también puede ser que tenga algún parásito o algo más. Ah, y tengo otro. Y le empieza a comer ahí. Y usted ve al cocodrilo con la boca así, abierta, y el pescadito, una porquería. El pajarito, una porquería, está ahí adentro de la boca del cocodrilo. Y el tipo se queda piola. ¿Por qué? Porque le está haciendo una limpieza bucal. Mirá, si va el doctor Sánchez, te cobra un montón de guita, ¿no? El pájaro te lo hace gratis. No se lo come el pájaro. ¿Por qué no se lo come el pájaro? Bueno, supongo que porque sería un bocadito de nada, ¿no? Insignificante. Pero le genera un beneficio a sí mismo. Ambos son beneficiados. Y la que me acordé con el parásito es de los rinocerontes. Esa está más piola también. Porque hay otro pájaro que se posa arriba del rino y se come los gusanos que se forman entre las placas del rinoceronte, que a él lo dañan y lo infectan. Entonces se mete ahí con pico largo, se come los gusanos. La naturaleza es interacción. La naturaleza es relación. La naturaleza es siembra y cosecha. Y digo, si la naturaleza creada por Dios es relación, interacción y siembra y cosecha, ¿por qué no va a ser lo mismo con Dios? ¿Por qué no va a hacer Dios las cosas de la misma manera? ¿Por qué no va a aplicar Dios los mismos principios cuando Dios es un Dios de principios? Marcos Witt dice que es Dios de pactos, y sí es Dios de pactos, pero sobre los pactos están los principios. Los que prevalecen no son los pactos, los que prevalecen son los principios. Porque los pactos de Dios, o los pactos con Dios, se rompen siempre. Siempre estamos ahí equivocándonos, fallando, rompiendo el pacto. Entonces ahí está siempre Dios restaurando, renovando, restableciendo el pacto. Hoy, en nuestra época, el pacto es uno mismo que se renueva, se restablece. El pacto de la sangre, el pacto de la cruz, el que nos garantiza sanidad y restauración. Entonces, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando pecamos, rompemos el pacto. Entonces, como le mencioné ayer, volvemos otra vez al Señor. Y al volver al Señor, es entonces donde ese pacto se renueva. En la antigüedad no era así, los pactos se rompían y Dios tenía la obligación, o se veía ante la obligación de hacer un pacto nuevo. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con David y así con todos los demás. Cada vez haciendo un pacto nuevo para tener una nueva relación con el hombre. Dios es Dios de principios. Los principios prevalecen mientras que los pactos se rompen. Y el principio de funcionamiento del reino de Dios es siembra y cosecha. Interacción.
en todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que Dios quiere hacer con vos, en todas aquellas cosas que tienen que ver con las promesas que estás esperando de Dios, en todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que le estás pidiendo a Dios, se requiere tu intervención. Se necesita de tu participación. Es necesario que hagas algo, que te involucres, que participes. Es necesario. Yo no sé exactamente por qué. Porque si lo tengo que pensar en forma espiritual, Dios podría haber hecho cualquier otra cosa. Dios podría hacer que las cosas pasen y listo. ¿Por qué? Algo básico que siempre te preguntan en un discipulado. ¿Por qué tengo que orar si Dios ya me conoce? ¿Acaso Dios no sabe lo que yo necesito? Y sí. Entonces, ¿por qué se lo tengo que decir? ¿Qué? ¿No lo sabe entonces? No lo sabe. No, porque sí. Porque Él quiere que sea así. ¿Qué sé yo? Es caprichoso, no sé. Es tóxico. ¿Qué sé yo? Quiere que se lo digas. No, en realidad no es tóxico. Lo aclaro por si alguno me dice, le dijo el pastor que es tóxico. No. Si me habrán sacado de contexto más de una vez. En realidad lo que Dios hace con eso es trabajar en nuestro interior, hacer funcionar nuestra dependencia, hacer que pongamos sobre la mesa que tenemos que ir a pedirle a Él, trabajar con nuestro orgullo, nuestro carácter y poner delante de Dios todas nuestras necesidades. Si Él las sabe todas, necesita que las sueltes. Por eso Jesús en más de una ocasión les preguntó, ¿qué querés que te haga? ¿Querés ser sano? ¿En qué andas buscando? ¿Qué necesitas? Lo mismo, se requiere tu intervención, se requiere que reconozcas que Él está por encima, se requiere que reconozcas que Él tiene el poder para hacerlo. Y recuerdo que el mes pasado, en el último culto de sanidad y peticiones, estaba hablando sobre los pensamientos y las dudas, era así también sobre los pensamientos, recuerdo, y decía que justamente, ¿cómo puede ser que yo sepa que Dios tiene el poder para hacer, pero dude de que lo vaya a hacer conmigo? Bueno, Dios requiere que vos vayas a Él, que si es que sabes, te presentes delante de Él. Si es que sabes, le pidas a Él. Si es que sabes que Él tiene el poder, esperes que Él haga. Y ahí viene la parte más complicada. Esperes que Él haga. También es una parte de cómo Dios obra en nosotros. Cada vez son menos los que están preparados para esperar. A mí no me cuenten en esa fila. Yo no soy ansioso, pero no me gusta esperar. No estoy, según qué cosas, pero no estoy preparado para esperar. Si tenés que esperar que el asado se haga, lo espero, no tengo problema. ¿No es cierto? Me hiciste acordar que en diciembre tuvimos que modificar la fecha, tenemos la última reunión de hombres también, una fecha cambiada, distinta, fuera del programa, pero esa se la voy a estar anunciando otra vez. Me hizo acordar Claudio, porque dice Claudio, uno dice Claudio Bondiola, así es. Es como simbiosis también. Es Claudio, hay una interacción. Claudio, Pancito, Bondiola. Ahí ya sabes cómo funciona toda la cosa. Dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio nuestro, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Repito, en todo lo que tiene que ver con las promesas, con lo que Dios quiere hacer, con lo que estás esperando, con lo que le estás pidiendo a Dios, se requiere tu intervención. Ayer cuando estaba hablando sobre el hijo pródigo, sobre esa visión distinta o cambiada que Dios me dio ayer, que me habló en forma personal sobre el hijo pródigo, te decía... si estuviste presente anoche, había cuatro pautas o 4 cosas que Dios me habló, que eran de enseñanza para mí, sobre la relación entre el pródigo y su transformación, porque hubo una transformación. De la miseria pasó nuevamente a estar en un lugar de privilegio, a ser protagonista. Por eso decía, protagonista inesperado de una fiesta que él no esperaba y que sucedió en su nombre, en su honor. Dejando de lado la primera... las últimas 3, la primera no viene al caso con esto, te decía esto: tu realidad puede cambiar totalmente de un momento a otro. Hoy estás mal, de golpe podés estar bien. Ojo, hoy estás bien, de golpe podés estar mal. Depende de tus decisiones. Tu realidad puede cambiar totalmente de un momento a otro. La segunda que te decía, la condición en que te encuentres no te descalifica ni invalida lo que Dios quiere hacer. Porque si Dios es poderoso, y si creemos que tiene poder, es más,
Una vez en una de esas discusiones teológicas, una persona me rebatía respecto a la... Vio que la iglesia siempre se dedica a cosas importantes, a discutir sobre si se puede comer morcilla, o sea, cosa que digo yo, ¿qué te cambia la vida? ¿En qué afecta tu relación con Dios? No, porque la Biblia dice, bueno, esa porque es popular, así como esa hay infinidad de burradas. Y entre una de esas burradas discutía con alguien que me hablaba sobre la donación de órganos. Y el criterio de esta persona era, donar órganos es pecado. Porque si yo dono mis órganos, cuando después en la eternidad, cuando Dios vaya a resucitar mi cuerpo, ¿qué? ¿A mi cuerpo le va a faltar un ojo? No entendiste nada. O sea, acepto que Dios puede resucitarme de las cenizas. Acepto que de un cuerpo en descomposición o solamente huesos, acepto que Dios de ahí pueda hacer una nueva persona. Pero no acepto que, si doné el hígado, no lo haga nuevo. ¿Qué te pasa? Eso me hizo acordar a alguien que una vez me dijo, hablando de prosperidad, que lo comenté la semana pasada en ese taller que di, que la única manera que Dios te prospere es rompiéndote el alma laburando. Porque, ¿qué va a hacer Dios acaso? ¿Te va a falsificar dinero para dártelo a vos? O sea, ignorancia. Ignorancia escritural e ignorancia espiritual. No tiene nada que ver con las cosas de Dios. No tiene nada que ver con la manera en que Dios obra. Dios obra de una manera que es totalmente sobrenatural. Por lo tanto, un Dios que tiene ese nivel de poder le impide en alguna manera que vos estés en una condición de enfermedad, de conflicto, que estés angustiado, que estés en necesidad, que estés en miseria. Le impide a Dios el hecho de que vos tal vez estás alejado de tu familia, incluso alejado de Él. Le impide a Dios para hacer algo en tu vida. Es un impedimento para Dios, tal vez tus pensamientos, tus conflictos, tus crisis. ¿Acaso Dios no es Dios? Deuteronomio capítulo 7, conozcan pues que Dios es Dios. Che, Dios es Dios. Está muy por encima de todas esas cosas. Entonces, tu condición, sea la que sea, ni te descalifica, ni invalida lo que Dios quiere hacer con vos. Ahora, viene el tercer punto, que es el que completa este, y es la aclaración. Por supuesto que ni te descalifica, ni te invalida, pero es necesario que tomes una decisión. Porque si hay algo que Dios no va a hacer, y no porque no pueda, hay algo que Dios no va a hacer, porque así lo determinan los principios de Dios, es ir sobre tu voluntad. Un demonio lo hace, el diablo lo hace, el diablo te invade, el diablo te posesiona, el diablo se te mete en la cabeza, el diablo te rodea, el diablo te ahorca, el diablo te aprieta. ¿Vio que dicen, el Dios aprieta pero no ahorca? No. Es el diablo que hace eso y ahorca. Ahora Dios no. Dios te pone todo por delante. Dios prepara las condiciones, Dios prepara las situaciones, Dios te da los recursos, Dios te da las herramientas y te dice, agarra. ¿Qué dice el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Sí, Dios puso la mesa. Pero algunos tenemos la mesa servida y estamos llorando porque no puedo comer. ¿Y qué te hace falta para comer? Y que alguien me sirva. Cuando podés sentarte a la mesa que Dios preparó para vos y comer todo lo que está a tu alcance. Ay, no, pero no llego al de allá. En todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios, con lo que Dios tiene para vos, o lo que le estás pidiendo a Dios, se requiere tu intervención. Es necesaria tu participación. El tercer punto de lo que te decía ayer es que nuestras decisiones son las que definen nuestro futuro. En el caso de la palabra de ayer y en el caso del pródigo, ¿cuál fue su decisión? Dejó de hablar, dejó de cacarear, se dio cuenta, reconoció su condición, reconoció su estado, se dio cuenta que había perdido su condición, su dignidad, su identidad, su posición, su lugar. Se encontró de golpe peleando con los chanchos, queriéndole sacar a los chanchos la comida de la boca para comer algo. Dijo, ¿qué hago yo acá? Y en ese reconocimiento dijo, en el versículo 15-17 de Lucas, dice, me levantaré e iré a mi padre. Buenísimo. Es lo que hacemos todos siempre. A partir de ahora, porque a veces peor si decimos a partir de mañana, pero ese dejémoslo de lado. A partir de ahora voy a empezar a... Y todo lo dejamos en potencial y en futuro. A partir de ahora, y el ahora te cuento una cosa, que la hora ya llegó, El ahora es ahora. ¿Y cuándo vas a empezar a?
No. La famosa es, el lunes empiezo la dieta. Entonces el domingo me reviento de todo y ya está. No, ni siquiera el lunes. Ahora, a partir de ahora, hoy tomo la decisión, hoy empiezo a... Y te convences con la declaración. Y la declaración produce un bloqueo en tu cabeza. El cerebro es muy fácil de engañar, en forma negativa y en forma positiva, por todo lo que está dando vueltas alrededor, por los pensamientos, por las cosas que se escuchan, ayer leí algo en Facebook, creo que era, el Papa ya anunció que comienza el Apocalipsis bíblico. Y lo único que me quedó fue reírme. Y pensé, ¿quién se puede creer esto? E inmediatamente dije, ay, más de uno se lo va a creer. Porque sí, vemos cosas así, ¡wow, chao, corre! No, el cerebro es muy fácil de engañar. Entonces, cuando vos decís, a partir de ahora voy a hacer, tu cerebro ya se relajó. Todo el esfuerzo necesario para soltar esa frase era el mismo esfuerzo necesario para empezar a hacerlo, ya lo gastó en eso. Entonces, ya no tenés tanta fuerza para empezar a hacerlo, ni tanto apuro, y capaz ni tantas ganas. Entonces llega mañana y te das cuenta, ¡ay! No empecé. A la determinación, a la decisión, hay que sumarle la acción. Si solamente te quedas en me levantaré e iré, no hacemos nada. Pero lo que dice, creo que era el versículo 19, 20, 21, por ahí, no importa, no viene al caso, dice, entonces se puso en pie y emprendió el viaje, o sea, ya lo estaba haciendo, emprendió el viaje, 20, gracias, emprendió el viaje y se fue a su padre. Una decisión con determinación, con acción. Tus decisiones son las que definen tu futuro. Tu pasado no te define ni te condiciona. Tu condición de hoy no te limita ni te descalifica. Pero es necesario que tomes decisiones que te saquen de esa condición y de esa posición y te pongan delante de lo que Dios quiere hacer. En todo lo que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con vos, con las promesas de Dios sobre tu vida y con lo que estás pidiendo, esperando, se requiere tu intervención. Por ejemplo, Lucas 17:11. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel, los leprosos. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. No esperaron quedarse limpios para empezar a caminar. Es más, ni siquiera, que podríamos decir también sería válido, que fueron hasta allá y ahí recibieron la sanidad. Mientras que iban de camino, quedaron limpios. La acción sobre la promesa o palabra recibida, tu decisión y tu determinación, ponerte en pie, cambiar tu condición, enojarte, rechazar la condición en la que estás, tomar la decisión de cambiar, es lo que activa la voluntad de Dios. Alguna vez dije, hablando sobre el Padre Nuestro, la tierra activa el poder, el motor del cielo. El venga a nosotros tu reino, se completa con lo que ates en la tierra será atado en el cielo. El venga a nosotros tu reino, se completa con clama a mí y te responderé. El venga a nosotros tu reino, se completa con ese clamor para que ese reino se haga realidad en nuestra vida. No es que estamos por encima de Dios, pero Dios decidió, Dios determinó que seamos tal vez a veces las llavecitas que hacen que lo que Él quiere hacer empiece a funcionar. Juan 9:6, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque del Siloé. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Brujería, hechicería, curanderismo, barro, saliva, eso hacen los brujos. Me importa 3 rabanitos. ¿Cuál fue el milagro? ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿En dónde estaba el poder curativo? En Dios, en la declaración, en la palabra de Jesús. ¿Qué tuvo que ver lo que hizo el ciego? ¿El barro era mágico? ¿Había algún poder curativo en la saliva? ¿Era una saliva santa que estaba ungida? Ninguna de esas cosas. Tras lo que hizo Jesús como acto profético para demostrar que las cosas no siempre son de la misma manera, que a veces hace falta esperar, a veces hace falta alguna situación en medio, que no siempre es como vos pensás, y por sobre todo, que Dios nos estructura a una manera,
fue necesario que se fuera a lavar. Digo, me quedo a veces con esa intriga de cosas que la Biblia no dice. ¿Y si no se iba a lavar? ¿Habría sido sanado? No lo sé, pero... Otra, Lucas 5:23. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, la misma historia, y le podría empezar a agregar lo que mencioné el otro día, el hombre de la mano seca, le podría hablar de Pedro en la cárcel y un montón más. Le dijo al paralítico, levántate. Al paralítico. Me encanta la ironía de Jesús. Me encanta lo provocador que era. ¿Cómo te mete el dedo ahí en el orgullo cuando a veces simplemente hablas con alguien o le decís algo a alguien o ministrás a alguien y le decís algo que mucho no le gusta y se te retoman porque no le está gustando? Porque alguno me dice algunas veces, cuando digo alguno digo en general, ¿no? Porque no es uno. Me tocas el orgullo. Y sí, de eso se trata. Precisamente, Dios tiene que romper la personalidad, tiene que cambiarte para hacerte a su imagen, a lo que Él quiere. Dios tiene que quebrar eso que se te levanta. Pero Dios hace eso. Le dijo al paralítico, le dijo, levántate. Al de la mano dura, la mano atrofiada, le dijo, extendé la mano. Al que se escondía detrás de la columna, le dijo, ponete en el medio. A la que fue caminando, arrastrándose detrás de él ahí para tocar el manto, para que nadie la viera, dijo, ¿quién fue? Y la deschavó delante de todos los demás. O sea, hay esa cuota de ironía que te confronta, y cuando Dios te confronta, estás a la puerta del resultado, del cumplimiento, de la promesa, de la sanidad, de lo que sea. Cuando Dios te confronta, estás a la puerta. La puerta la tenés que abrir vos. La puerta la tenés que abrir vos. Apocalipsis capítulo 3, creo que es el versículo 20. Probá a ver. Acerté. Todavía me acuerdo de algunas cosas. He aquí estoy a la puerta y llamo. La puerta la tenés que abrir vos. Si abrís la puerta, yo entro y cenaré con vos y vamos a cenar conmigo y después jugamos la Play, miramos Netflix, estamos contentos, tomamos unos mates, una cerveza. Pero ¿quién tiene que abrir la puerta? La puerta tenés que abrirla vos. En todo lo que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, se requiere tu intervención. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Al instante se levantó. ¿Y si se quedaba en el molde? Y se le decía, vos me estás burlando. Y se le decía a los amigos, che, este tipo me está descansando, vamos para otro lado, cualquiera, ¿qué me están haciendo? Hubiera seguido paralítico. Se requiere tu intervención. Gálatas 6:7, y ya terminando sobre esto, si todavía tienen alguna petición para traer, hágalo sin ningún tipo de problema. Total, acá son todos unos desfachatados que se hacen los picantes y después se quedan sin aire para cantar. ¿Respiraste un ratito? ¿Hiciste ejercicio? ¿Estás bien? Levantad. ¿Viste? Sí, les gusta la pachanga. Después, ¿viste? Oasis, Grupo Grace, hace unos años Hillsong, Elevation Worship, nada, ¿qué Elevation? Marco Witt, ¿sabe qué? Se sacude las tabacas. Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que se siembra. ¿Qué sembraste? Es muy fácil saber qué sembraste. ¿Hola, sí? ¿Para qué dije? Es muy fácil saber qué sembraste. Anda al fondo de tu casa y revisa tu jardín, o al frente, o la maceta, qué sé yo, donde sea. Fíjate qué creció. Entonces, ¿en lo que creció? Pero yo no fui. Capaz que no, pero tampoco lo cuidaste. Es muy fácil saber lo que se sembró. Fíjate lo que creció. Todo el mundo cosecha lo que siembra. Si querés empezar a cosechar bien, es recontra fácil. Empezá a sembrar bien. Y si todavía te estás comiendo el fruto amargo de la siembra mala, a veces no se puede cortar. Pero yo tengo un truco, yo tengo un secreto. Tomate esta. Si no podés cortar esa mala cosecha de las decisiones malas, de la siembra mala, ahogalo con buena siembra.
Llenalo de semilla buena. De tal manera que se ahogue, que reviente, que se muera ahí y que quede una cosa raquítica porque todo lo bueno que empezó a crecer alrededor lo terminó matando. No intentes cortar lo viejo, lo que ya no puedes hacer. Dedícate a sembrar, a hacer lo nuevo y lo bueno, y las cosas van a cambiar. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, ¿cómo se siembra para agradar al Espíritu? El que siembra para agradar al Espíritu cosechará, dice, vida eterna. Con la vida eterna, pacto de salvación. Con la salvación viene bendición, viene sanidad, viene restauración, viene prosperidad, viene caminos abiertos. El que siembra para agradar al Espíritu. ¿Cómo se siembra para agradar al Espíritu? Es necesario que cambies tu manera de pensar respecto de Dios, del Evangelio, de la Iglesia y de tu relación con la Iglesia, con el Evangelio y con Dios. Es necesario que bajes a Dios de la mente al corazón, que dejes de mirar a Dios con criterios solamente humanos y empezar a ver a Dios como lo que realmente es, Dios. Y es necesario, te resumo con esto, lo termino con esto porque es algo práctico que vimos esta semana en el discipulado y como principio sigue siendo activo y es válido para nuestra vida, pero termino con eso. Podría decirte muchas otras cosas. Hablamos en el discipulado acerca de los 5 hábitos que son columnas de fe que todo discípulo de Cristo tiene que tener para que en su vida se vea el carácter de Cristo y para que realmente sea un seguidor. Discípulo quiere decir seguidor. Y los 5 hábitos del discipulado cristiano, lo que te definen como seguidor de Cristo, son precisamente aquellas cosas que sembrás para agradar el Espíritu. Son aquellas cosas que al Espíritu le gustan, son aquellas cosas que alimentan el Espíritu. Son ese fruto que crece que el Espíritu dice, quiero más de esto. Es esa semilla buena, ese cereal bueno, es esa buena carne, es ese buen alimento, es ese buen gusto que tiene el Espíritu que quiere comer eso que vos sembraste. ¿Y qué es? Primero, tiempo con la Biblia. Lee la Biblia, métete en la Biblia, comete la Biblia, tragate la Biblia, estudia la Biblia, practica la Biblia, memoriza la Biblia, haz un devocional tuyo, personal, cada día, que Dios te hable. Lee y escribí. Te vas a sorprender de cómo Dios te empieza a hablar cuando empezás a escribir. No tenés que hacer un libro, tenés que agarrar un cuaderno y escribir. Dios me dijo esto, listo. Dios me dijo hoy, no sé qué te puedo haber dicho hoy. Dios me dijo hoy que tengo que sembrar para cosechar. Listo, nada más. Dejate ahí escrito, se grabó en tu mente. Segunda columna, segundo hábito, crecimiento espiritual. Procurá conocer más a Dios, acercarte más a Dios, establecer una relación. Interacción, siembra y cosecha. En toda relación es necesario que haya un diálogo y una siembra y cosecha, que haya una ida y vuelta. Habla con Dios. Pero no me escucha, sí te escucha. No lo escucho, eso viene después. Habla con Dios y en el hablar con Dios lo vas a empezar a escuchar. A medida que estés ahí, lo vas a empezar a escuchar. Tercera columna, tercer hábito, como te guste. Date a Dios. Dale tu tiempo, dale tu servicio, dale tus finanzas, date a Dios. Que Dios pueda fluir a través tuyo. Dedicarle tiempo en servirlo, dedicarle tiempo en adorarlo, dedicarle tiempo en buscarlo, dedicarle tiempo a Dios. No existe relación que se base o que funcione en una falta de tiempo. ¿Cómo podés establecer una relación duradera con una pareja o una pareja a la que quieras conquistar, hombre o mujer? ¿Cómo podés afirmar una relación a quien no le prestás atención, a quien no le dedicas tiempo, a quien no le hablas o no le escuchás, o cuando te está hablando vos estás en otra? Dale tiempo, dale tu conocimiento, dale tu servicio, dale tu adoración, dale tus finanzas. Cuarto, es capaz que bueno, la tercera y la cuarta son las que menos gustan, pero cuarto, compartir con los demás. La iglesia no es en casa, aunque en casa también puede estar la iglesia. La iglesia no sos vos solito, aunque vos solito formás la iglesia. La iglesia es la unión de los solitos, porque otra vez como principio de Dios, Dios requiere esa interacción entre las piedras vivas que edifican la casa de Dios. Quinta, compartir las buenas noticias. Salí a la calle,
no necesitas megáfono ni Biblia grande bajo el brazo. No necesitas camisa blanca ni corbata negra, roja o azul. No necesitas usar un saco grande ni zapatos tipo borcego. No necesitas ir con la guitarra ni que tus hijos vayan atrás caminando tocando la guitarrita, ¿no? Así era, ¿no? Y tu señora atrás 2 pasos, o 4 pasos, 2 pasos, 5 pasos atrás. No necesitas nada de eso. Necesitas simplemente acercarte a alguien a quien decirle, che, está todo mal, ¿viste? Pero se puede vivir de otra manera. Sembrá lo que agrada al Espíritu y del Espíritu cosecharás vida eterna.